Y bienvenidos hermanos a este día miércoles ya, mitad de semana. Estamos estudiando el libro de Lucas y quiero invitarles a tomar su Biblia. Vamos a empezar ya con nuestro estudio de hoy. ¿Sí? ¿Qué les parece? Pero antes de ello vamos a orar para que el Señor pueda guiar este tiempo, la lectura que haremos, las oraciones que haremos a Él, para que Él pueda guiarnos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, donde tú, Señor, eres glorificado, no solo con las alabanzas, con la oración, Señor, sino también con el entendimiento de tu preciosa palabra, mi amado Dios, para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta noche a entenderla, a comprenderla, a poder atesorar, Señor, lo que tienes que decirnos. Te pedimos tu ayuda, tu guía, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, ahí trabajando en nosotros, en cada uno, Señor. Gracias te damos y también te pido por mis hermanos que aún no han llegado, aún no se han podido conectar. Te pido, Señor, que tú apures sus pasos, Señor, que los traigas bien a la casa, si te han salido por trabajo, Señor. Te pido que tú hagas eso, Padre mío, bendice ese tiempo, Señor, para que ellos también puedan estar con nosotros. Y guía tú, Señor, tú llévate la gloria, Padre amado, como cada noche. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, buenas noches y bienvenidos a todos los que ya estamos acá conectados. Estamos en, en vivo. Buenas noches. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar Lucas 12. Aún estamos en el libro de Lucas. Hoy terminamos, es más, el capítulo 12 para poder ingresar al capítulo 13. Estamos avanzando. Vamos a leer exactamente desde los versículos 49 al 59. Y le hemos puesto como título No ignores las señales. Vamos a leer, ¿qué les parece? Dice la palabra de Dios así: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautizo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre con la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis a la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y, ¿Y por qué no juzgáis para vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Y te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Um, Vemos tres historias, ¿verdad? No son distintas, cada una va entrelazada. Y antes de iniciar, como le hemos puesto, no ignores las señales. El día de ayer tuvimos un temblor muy fuerte, estuvimos en reunión y son cosas que no podemos nosotros decir ahí viene, ¿cierto? Pero sí cabe entender que los animales, los perritos siempre se desesperan, como que ladran un instante, ¿cierto? Antes de que empiece el temblor. No hay mucho rango de tiempo para poder hacer algo, pero si pusiéramos atención, pues entenderíamos, ¿no? Que algo va a pasar, o a veces lo ignoramos, ¿no? Como una vez cuando estuve, si no me acuerdo, con mi esposa, fuimos a Huancayo y veíamos de lejos que va a llover, creo. Hasta dijimos un día que estuvimos caminando por el mercado de Huancayo y decimos, creo que va a granizar. Estábamos especulando debido a que veíamos algunas señales, aire, viento, el cielo, veíamos todo eso y dedujimos algo. Y sí pasó, en realidad sí pasó, tanto que tuvimos que ponernos debajo de un techo para que no nos cayera la lluvia, porque estaba mojando a montones allá. Y más o menos eso es de lo que trata el día de hoy, hermanos. Jesús aquí les dice algo muy fuerte, pero vamos a empezar desde el 49. En sí, todo envuelve en eso. No ignores las señales. Hay señales que el Señor ha dado, tanto en el Antiguo Testamento como actualmente, delante de nosotros, en este tiempo, en este 2021. Hay muchas señales que el Señor sigue dando aún, y hay muchas personas que no hacen caso, que no están atentos a esas señales. Por eso no ignoremos las señales, ¿sí? Jesús va a hablarnos aquí de ciertas señales que debemos conocer y prestar mucha atención. El capítulo 12 estuvo diciéndonos de algunas cosas, ¿no? Como de la hipocresía, del afán, del estrés, del materialismo. Y lo último que vimos la semana pasada nos hablaba de este siervo, ¿verdad? Que tiene que estar vigilante, y el otro siervo infiel que, a pesar que sabía que su señor iba a venir, pues él decidió, pues no, se va a demorar igual, y quiso satisfacer su propio yo. Y Jesús nos va a hablar de algo importante esta noche.
teniendo eso en cuenta ya, para poder también distinguir y poder entender, Jesús implica aquí al inicio nada más un precio, hermanos, un precio a pagar, y no hablo de dinero. Uh, y tampoco pagamos para obtener la salvación. Jesús nos compró a través de él, de su sacrificio en la cruz. Por eso tuvimos la salvación. Y este mensaje de salvación no va a ser bien recibido por todos. Sería bueno, ¿no? Que cuando expongamos el evangelio a las personas, pues nos sonrían, nos dijeran, sí, acepto, sí, sí quiero, sí, he escuchado y he entendido, pero no muchos van a ser así, o al menos no muchos les va a pasar. El seguir a Jesús, hermanos, pues va a implicar eso. En algún momento en tu vida quizás te van a ignorar, no te van a hablar, o a lo mejor pues desde un inicio, porque aunque no crean, bueno, mi esposa conoce a una hermana en su iglesia antigua donde ella nomás era creyente, su mamá y su papá pues no lo eran, y siempre le molestaban, le incomodaban a ella, y imagínate a toda tu familia tener en contra. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios el día de hoy. Los versículos del 49 al 53, miren, vamos a leerlos. Solamente vamos a empezar con el 49. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? En estos versículos está diciendo que vamos a considerar, vamos a pensar en este versículo 49 y dice, fuego vine a echar fuego a la tierra. Y es una fuerte declaración, hermanos, ya que no pudiéramos, no, o al menos no nos atreveríamos a poner, pues, cuando más bien escucho esto, yo pienso en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero Jesús dice esto y lo dice bien claro, vine a echar fuego en la tierra, dice, y es una fuerte declaración de parte de él. Seguramente no lo asociaríamos a Jesús con esto, ¿verdad? Más bien asociaríamos a Jesús con, no, Jesús es paz, es gozo, es amor, es gracia. Siempre asociamos con eso a Jesús, ¿verdad? No, y no estamos mal, estamos bien, es parte del Evangelio. Pero aquí Jesús habla de algo más importante y nos debe llamar mucho la atención. El fuego que viene a echar a la tierra es juicio, pero también, antes de pensar en eso, que es de repente un poco incómodo, debemos pensar primero esto, que primero él vino primero. Y lo increíble de Dios es que él mismo decidió hacerse hombre, ¿sí? Para andar con nosotros en este mundo caído, para revelarnos la verdad con respecto a él mismo, ¿sí? Cómo nosotros y cómo la humanidad pudiéramos reconciliarnos con Dios, ¿sí? No solamente es fuego, sino también el vino, él hizo ese sacrificio, ¿sí? Y la venida de Jesús, bueno, vino con fuego, vino con un poco más de tiempo con fuego. ¿Para qué? Aquí entendamos que no habla del Espíritu Santo, que también a veces se menciona, no, el contexto aquí representa juicio, este fuego, ¿sí? También representa en algunos casos la purificación, pero en este versículo representa juicio. ¿Sí? Miren, vamos a leer el versículo 50. Dice así en la palabra de Dios: de un bautizo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús aquí va a introducir una idea de cómo Él va a reconciliarnos. Nos dice primero fuego, fuego, fuego nos manda a decir que va a haber juicio, hay juicio, y también nos va a hablar de cómo va a ser la humanidad salvada. Acá nos habla de un bautizo, y recordemos que Jesús ya se bautizó. Él se bautizó con Juan el Bautista, y no está hablando aquí de sumergirse en otro bautizo, por si acaso, no. Está hablando aquí tampoco de sumergirse en agua, no, está hablando de sumergirse aquí plenamente y completamente, sumergirse en esta inversión que es el camino a la cruz, que es esa inmersión. Está hablando aquí de la cruz Jesús, está hablándonos de ese bautizo. Y en Mateo 22, en Lucas 22, vemos que también otra forma de decir lo que Jesús habla aquí de esa copa, ¿verdad? Que Dios ha puesto delante, dice que le dice que pase de mí esa copa, y habla de enfrentar a la cruz. Algo parecido está diciéndonos acá acerca de este bautizo, que recuerden que no es de agua, sino este bautizo que es el camino a la cruz que él está caminando, que él está yendo a hacer. Y dice en Mateo 20, Lucas 22, dice que finalmente, si no hay otra manera en la cual el hombre y la humanidad puedan ser salvadas, se busca otra manera, pero que no se haga mi voluntad, dice Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En salvarnos. Esa es la voluntad del Padre. Y la única forma en que la humanidad, pues, puede ser salva era que alguien debía pagar ese precio. Y aquí Jesús lo está mencionando, nuestra salvación, hermanos, tu salvación, mi salvación, fue dolor y presión para Jesús, ¿sí? Y de todo lo que iba a cargar en la cruz, el dolor y del juicio también, Jesús no nos sintió poquito, no se le dio poquito. Miren, la idea de sumergirse aquí que menciona Lucas, de bautizarse, sumergirse, es que fue metido completamente a este juicio, a la ira de Dios, en otras palabras. En este castigo fue metido completamente en el dolor, para que tú y yo no pasemos eso.
Eso es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Es la gracia de Dios que no merecemos. Para que tú y yo no tengamos que enfrentar la ira de Dios. Jesús tuvo que pasar esto. ¿Y por qué? ¿Acaso he hecho algo malo? Sí, hemos hecho algo malo. Somos de pecado. Por eso mismo, porque no podríamos salvarnos nosotros mismos. Tenía que venir Jesús para ello. Entonces, Jesús, ¿qué adquiere en la cruz? Salvación, ¿cierto? Adquiere también juicio, adquiere dolor, pero para ti, para mí, en esa cruz compró gracia y su favor, ¿sí? Y fue doloroso para él. Mira el versículo 50, dice, pensáis que, dice de un bautizo que tengo que ser bautizado, donde él se sumerge totalmente, dice, y cómo me angustio, dice, hasta que se cumpla. ¿Se dan cuenta? Se angustia Jesús, se angustia, dice. En otras palabras, la angustia de Jesús, bueno, fue para nosotros fue gozo, ¿verdad? Pero para Jesús fue angustia, pero para nosotros fue gozo, fue difícil, hermanos. Me imagino que no piensen que porque él es Dios, no puede tener todo el control. Y sí lo podría hacer, pero no es así. No fue así. Él sintió tal cual tú sientes un dolor cuando te chancas un dedo, tal cual sentía él. Igual, los azotes que le dieron también él lo sintió de la misma manera. No piensas que porque fue Dios, es Dios, bueno, me va a doler menos o no, para nada. Incluso cuando estuvo en la cruz, le querían dar algo para que no pudiera sentir, para que fuera, digamos, menos doloroso para él. Él lo rechazó porque quería sentirlo de primera mano. Entonces, este fuego dice que viene, no olvidemos esto, no olvidemos esto que él hizo, que él pasó. Habla de este bautizo, ¿verdad? Y él está hablando del camino a la cruz, que él va a pasar, que va a ser sumergido totalmente, ¿sí? Y que este camino, pues, y esta angustia que él llevó para poder salvarnos a ti y a mí, fue para mí es gracia, ¿verdad? Es gozo, pero para él fue angustia. ¿Sí? Miren el versículo 51. Dice, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Acá podemos, no dice eso, pero podríamos pensar, hermano, ¿cómo? Pero yo quiero más bien, si viene Jesús, yo pienso que mi familia se va a unir, vamos a estar felices. Sí, es más, Dios quiere eso, no quiere otra cosa. Aquí habla ¿piensan que yo he venido a traer paz? No, sino disensión. ¿De qué habla Jesús aquí? Jesús tiene un efecto, hermanos, divisorio. Tiene un efecto que va a causar división, ¿sí? Y tienes que saberlo. Tenemos que saberlo. Cualquier seguidor de Jesús tiene que saber esto. Es la palabra división o disensión, si no me equivoco. Pero no, hermano, yo pensé que mi familia iba a ser feliz y vamos a vivir felices, rosas y flores. Sí, Jesús quiere eso, claro que sí, Él quiere eso, quiere unir familias, quiere unir iglesias, quiere unir hogares, quiere unir todo, pero alrededor de Él. Y aquí Jesús está hablando de que el evangelio va a causar un efecto divisorio en las personas, en la gente. Sí, es como ese fuego, ¿verdad? O como una luz, es como la luz, mejor dicho, que bueno, la luz no a todos les gusta, no a todos les gusta la luz. Y miren, vamos a Juan 3. Este pasaje tú lo conoces, Juan 3:16, es un pasaje hermoso. Pero leamos más abajito, en el 19 al 21, miren qué dice la palabra de Dios. Juan 3, versículos 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino Jesús al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está dando un poquito la explicación, hermanos, de ese conflicto que hay entre el que ha decidido seguir a Jesús y en el que no ha decidido aún seguir a Jesús. Aquí nos explica el conflicto. Y cuando viene la luz está bien, es más, está bien que venga la luz, porque permite ver las cosas, ¿verdad? Las cosas que no son, alumbra a nosotros, que es la palabra de Dios, esa luz, viene y alumbra. Entonces, podemos ver, debido a esa luz, todo lo que está mal dentro de mí, mi pecado, porque en mí hay tinieblas, antes de conocer al Señor había tinieblas, sí, pero ¿saben qué? Dice aquí que muchos prefirieron quedarse ahí, no acercarse a la luz, sino quedarse aún en las tinieblas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es un asunto de amor, dice Juan 3, del 19 al 21, es un asunto de amor, y no es amor a Dios, más bien es un amor al pecado, y eso es más fuerte, dice, que la luz, dice que amaron más sus pecados, amaron más las tinieblas y que venir a la luz de Jesús. Pero aman, dice, lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta? Es más fuerte aún.
y y no le es luz para condenar, sino para restaurar. O sea, Jesús no es una luz ahí que está alumbrando para te condeno, te condeno, te condeno. No, más bien esta luz es para restaurar, esta luz es para salvar, para dejarlo mal. Pero no, para estas personas que aún no han decidido, ellos prefieren estar en sus tinieblas. Jesús también dice que tenemos, hermanos, que tener en cuenta que va a haber enemistad. Sí, va a haber enemistad con las tinieblas. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, para nada. Y lo mejor, bueno, nuestra vida, tu vida, va a inspirar a muchas personas, va a traer gente a la iglesia, a los pies de nuestro Señor. Va a hacerlo. Sí, va a traer mucha gente, pero también esa fe, ese caminar con Jesús, va a hacer que los que dicen ser tus amigos, pues ya dejen de caminar contigo. Va a haber división ahí, ¿sí? Entonces, es una verdad a la cual nos vamos a tener que enfrentar, hermanos, ¿sí? Si caminas con Jesús, muchos dejarán de caminar contigo. Es algo que debes tener en cuenta, mucho, mucho en cuenta, ¿sí? Versículo 52 dice de la siguiente manera: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y esto es lo triste, y lo que les comentaba al inicio, que una amiga de una hermana, es hermana en Cristo, era la única creyente en su hogar y todos se burlaban de ella, todos la molestaban, la incomodaban. Imagínense vivir de esa manera. Y lo más triste es que viene de tu familia, los conflictos vienen de tu familia, que no entienden lo que tú has decidido hacer y pueden estar ahí ellos compartiendo cosas, ¿sí? Debajo de ese techo, pero va a haber un abismo enorme de separación de esa familia con la amiga, porque ella cree en Jesús y ellos no. Va a haber un abismo, por más que estén juntos debajo del mismo techo. Va a haber este tipo de conflicto, va a haber división. Ahora Jesús, bueno, incluso podríamos pensar, no, voy a empezar a odiarlos, voy a empezar a odiar a los que entonces que los que no aceptan, a los que dicen que eran mis amigos, ahora que saben que sigo a Jesús, pues ya mejor los odio. Y no, no. Jesús no nos llamó a odiar a la gente, no, para nada, sino que tengamos en cuenta el segundo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también agregó, también tienes que amar a tus enemigos. Y es así, y el mundo, pues, igual te va a aborrecer, igual el mundo nos va a aborrecer. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Yo no les he hecho nada. Sí, miren qué dice Juan 15, versículos, yo lo tengo acá, tú anótalo por favor, del 18 al 24, 15 del 18 al 24, nos dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice aquí: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos damos cuenta que cuál es la razón, ¿verdad? Por la cual el mundo nos va a aborrecer. Porque Jesús nos ha llamado, Jesús nos ha salvado, nos ha sacado de ahí, como que te sacan aquí y te pone a otro lugar. Te han sacado de ahí, de donde todo el mundo, pues, donde corre todo el mundo. Lo que el mundo dice que esto es éxito, lo que el mundo piensa que esto es así, esto es así. Este es ese amor al mundo que nosotros ya no tenemos, ¿cierto? Y no estamos hablando del mundo de las personas, sino lo que es el mundo en sí, que son los deseos de la carne, que es la vanagloria de la vida. Pero tenemos que amar a las personas, no las tenemos que odiar, tenemos que amarlos a ellos igual, de la misma manera. Pero cuando ya no perteneces a este mundo, es fácil, hasta te van a ver como un bicho raro. Sí, a mí me pasó una vez, por lo general siempre nos reunimos cada fin de año y como, bueno, suelen pasar una copita, pero yo no la acepto, obviamente, la dejo pasar. Y una vez me mira una persona X y me dice, como que le pareció tan raro lo que hice. ¿Pero por qué? O sea, quería que le dé una explicación, porque no es normal, pues, ¿no? No, no hay nomás. Yo con todo respeto, no hay nomás. Muchas gracias. Eso es todo. Pero me miró tan mal, de verdad me sentí tan incómodo. Pero dije, así es, así va a ser.
Es que ese es el estándar del mundo. El mundo le parece raro no hacerlo. Es que ya no vivimos para eso, para nada, ya no vivimos para ello. Es más bien inspirar a los demás, ¿sí? Claro, ahí no debo estar, pero por el trabajo tenía que estar, pero al final me tuve que ir temprano. Y siempre pasa eso, y siempre me voy temprano. Es más, el director ya me conoce y ya sabe ya conmigo cómo es. No le voy a ocultar, no voy a aparentarse a otra persona delante de ellos y después estar acá sentado delante de ustedes, no, para nada. Tengo que ser coherente. Y les digo, y saben que soy creyente, saben que soy evangélico, saben que soy cristiano. Y eso me ha ayudado muchas veces. Me ha puesto en gracia, es más. Y el Señor es bueno. Entonces, debemos pensar en esto. Si nuestra vida está incomodando a los demás, nuestra vida como cristianos está incomodando a los demás, entonces no estás agradando al mundo, estás agradando a Dios. Y eso es lo que también debemos tener en cuenta. No agradar a los demás. Seguramente tu vida de cristiano, tu vida de hijo de Dios, va a incomodar a muchos, así también como a muchos les va a llamar la atención y van a querer también acercarse al Señor debido a cómo eres tú. Pero también debemos pensar esto, ¿estoy incomodando a alguien? ¿Estoy incomodando a alguien? Eso es lo que también debemos pensar. ¿Mi vida como cristiano estoy incomodando o no? ¿O estamos normal, no hay problema? Porque si vas a incomodar, no a todos, seguramente, pero sí vas a incomodar a uno que otra persona. Como a la persona que les contaba al inicio, que me miró así de una manera pésima, me dijo que me parece tan raro lo que dice, le incomodé. Así es. Vamos a leer los versículos 54 al 56. Dice así la palabra de Dios. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿De qué nos está hablando aquí? En los tiempos, hermanos, de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, en ese tiempo, la agricultura era una actividad principal de ellos, ¿sí? Y ellos, bueno, no veían el canal del clima, no podían ver cuándo va a llover, cuándo no va a llover, para nada. Lo que era pura observación. Observaban y deducían y miraban, ellos miraban las nubes, la forma de las nubes, y decían, ah, ya, esto va a pasar, va a llover, incluso los que viven en la sierra, ellos ya saben, ya, ven las nubes de lejos, ah, está lloviendo por ahí, ya mi esposa sabe un montón, yo estoy medio perdido ahí, me dice, está lloviendo por allá, está lloviendo por ahí, ¿cómo sabes? Le digo, sí, mira, pues, ah, ya, le digo, perdido ahí, pero ella siempre me ayuda. Y entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Que miraban el aspecto de las nubes, las formas, todo, y llegaban a una conclusión, va a llover, y va a pasar esto. Ellos decían el clima, cómo va a estar hoy, incluso si estuvieran acá nos podrían decir cómo nos va a ir, si va a ser el sol o no. Jesús les dice, miren ustedes, se han vuelto tan expertos, ven todo, deducen, identifican todo lo que va a suceder para estar con el clima observando, porque observan que las señales en medio del ambiente para que, bueno, puedan saber lo que va a suceder. Y Jesús les dice, distinguen todo. Bien, Jesús les dice, se han vuelto tan expertos, que se refiere a, observan las señales del tiempo que está para que llueva o no. ¿De qué les está hablando Jesús aquí? Jesús siempre ha batallado con los religiosos, siempre va batallado con ellos, porque nunca quisieron, hermano, reconocer quién era Él. Jesús les decía, yo soy el Hijo de Dios, y si me has visto a mí, has visto al Padre, y ellos se escandalizan de una manera, porque no creen, y no se trata tanto de que ellos no conozcan, no se trata tanto que ellos no lo sepan. Y aquí Jesús les dice algo importante, bueno, no, sí, les dice hipócritas, o sea, ven y pueden deducir cuando ven las señales, saben lo que va a pasar, pero él dice, conociendo tanto la palabra de Dios, que son las señales, y cuando lo ven a Jesús no lo reconocen. Eso es lo que le está diciendo. No era un problema de señales que ellos no tenían para reconocer que él era el Hijo de Dios, no para nada. Nunca fue ese era un problema, de que faltaba alguna evidencia, no están tan bien convencidos. No, el no reconocer a Jesús no era un problema. ¿Saben qué? Por falta de evidencias, no lo era para nada. El problema era la dureza de corazón de ellos, el no querer ver lo evidente, el no querer ver lo que está enfrente de ellos. ¿Sí? Y les dice hipócritas. Y al decirles hipócritas, no les está diciendo ignorantes, no les dice, ustedes ignoran esto porque no conocen. No. Él les dice hipócritas. Y es una palabra muy fuerte, porque no es un asunto de falta de información, más bien es un asunto de que tú te pones una máscara como un actor e interpretas un rol en que no eres. Se está diciendo eso prácticamente. Jesús, al decirle así, hipócritas,
no están viendo, sino a pesar de lo que están viendo delante de ellos mismos, pues, y las evidencias que ven, no lo reconocen. Y ustedes se preguntarán, hermano, pero de repente, no, ellos conocían la palabra de Dios. Te puedo decir del inicio al fin, bueno, era el Antiguo Testamento, ellos conocían todo y no conocían las señales. ¿Qué evidencias había en el Antiguo Testamento para empezar? Porque ellos deberían haber visto a Jesús y reconocer que Él es. ¿Por qué? Porque había señales. Y ojo, más se opusieron los que conocían más la palabra. Es más, los que no conocían, ellos casi no se opusieron. Se acordarán de repente del ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Él no conocía a Jesús, pero Jesús fue tratando con él, le cura, el ciego no solo sé que es Jesús, pero que es un profeta, después dijo, y después le dije, Jesús, que quieres creer en el Hijo de Dios, ¿quién es para creer en él? Y automáticamente él cede y cree y no conociendo mucho, pero ellos que sabían más de la palabra de Dios, y como siempre lo digo, si alguien se va al cielo por conocer la palabra de Dios, son ellos, son los religiosos, por conocer, se van con todo y zapatos al cielo, pero no es por eso, ¿cierto? Ellos tenían la ley. Jesús cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento, muchísimas. Acá Jesús les está diciendo, miren, ¿recuerdan a Nicodemo? ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo? Seguramente lo recuerdan. Y Nicodemo pues viene de noche, no sé si por miedo o porque Jesús tenía más tiempo en la noche, y Nicodemo le dice algo muy importante. Nicodemo le dice, reconocemos que tú vienes de Dios por las cosas que haces. Es más, las cosas que tú haces serían imposibles que alguien haga estas cosas que no venga de Dios. Tú las haces, creemos que tú vienes de Dios. Y él dice, reconocemos. Ojo, lo dice en plural, no es una idea de él nada más. Es de los fariseos, de los religiosos, del Sanedrín. Ellos se juntaron seguramente y dicen, oye, pero Jesús está haciendo muchas señales, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y llegan a la conclusión de que, bueno, si no fuera de Dios, pues entonces no pudiera hacer esas cosas. Y por eso viene Nicodemo y le dice, reconocemos que tú vienes de Dios. Si lo reconocemos, recuerden que es dureza de corazón, no lo quieran reconocer. ¿Sí? Miren, en Juan 20, vamos ahí, yo creo que lo tengo acá listo, en Juan 20 del 30 al 31, ahí está Juan 20 del 30 al 31, a ver si me siguen o anótenlo por favor, yo ya acá ya lo tengo listo. Juan 20 del 30 al 31 nos dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo aquí el libro de Juan 20? Nos está diciendo en otras palabras que lo que escribió Juan, lo que ha escrito él, lo ha escrito con las señales que van a ver ahí, como él habla de siete yo sois, para que tú al final creas. O sea, esas señales que hizo para que tú creas. Y señal le dice, no dice milagros, sino dice señal porque una señal siempre está apuntando a algo. Le dice que él escribió estas cosas ¿para qué? Para que creamos, para que tú puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que creyendo en él tengas vida, ¿sí? Jesús hizo milagros, él transformó vidas y no solamente transformó vidas, curó, levantó muertos en ese tiempo, en el que está hablando ahorita en Lucas, en ese tiempo levantó muertos. ¿Cómo no creer esas señales? Pero no solamente eso, cumplió también profecías. ¿Y qué profecías? Miren, les voy a decir rápidamente con el pasaje bíblico. La profecía de que el Mesías iba a nacer de una virgen está en Isaías 7:14, se cumplió. Iba a nacer en Belén, está en Miqueas 2, se cumplió. Iba a entrar a Jerusalén en un asno, también se cumplió. Y hay una profecía en el libro de Daniel, hermanos, que es tan precisa, es tan pero tan precisa que creen incluso que el libro de Daniel, no, el libro de Daniel se escribió mucho después, no es así. Cuando Dios dice a Daniel el día exacto en que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, dice que en el momento de que da la orden para restaurar a Jerusalén, cuentas son 483 años, cuando los cuentas y llegas al último día, ¿qué creen? Ese es el día en que el Mesías príncipe va a entrar a Jerusalén. Y ese es el día donde, no sé si se acuerdan, que Jesús está y ve a Jerusalén y se pone a llorar. Y le dice, si hubieras reconocido que este era tu día, le dice. Jesús hablaba del día que menciona Daniel ahí. En otras palabras, había en el Antiguo Testamento, que era la palabra que ellos conocían, señales, para que cuando venga el Hijo de Dios, venga Jesús, pues lo pudieran ver y reconocer y ir corriendo hacia él. Pero no pasó, no sucedió. ¿Por qué? Por dureza de corazón. ¿Sí? Ahora, si los religiosos hubieran leído su Biblia, si los religiosos hubieran leído todo lo que estaba ahí,
hubieran reconocido que ese día que Jesús entró, en esa entrada triunfal, era el día donde el Mesías venía, ¿sí? Pero no quisieron ver las señales. Endurecieron su corazón, no quisieron verlo. Cumplió también la profecía en que el Mesías sería rechazado, también se cumplió que iba a ser vendido por 30 monedas de oro, también se cumplió que sus manos y sus pies iban a ser clavados, cumplió que iba a morir entre ladrones, también cumplió que iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico, y no lo quisieron reconocer, viendo todas esas señales. Por eso Jesús les dice, ustedes ven que el aire viene de poniente, ven que saben que va a llover, ¿no? Ya, con esas señales ustedes reconocen lo que va a suceder, pero ¿qué hay con las señales que están escritas en su palabra? ¿Qué hay con esas señales que ustedes conocen y me ven y no entienden, no reaccionan, no ven? Y de repente nos preguntamos, hermano, ¿y qué señales hay ahora, actualmente? Las señales que puedes ver es que Dios está cambiando vidas. Sí, está cambiando vidas, ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de muchos seguramente. E incluso recuerdo que cuando estábamos en Duraznos, pues nos paramos delante, ¿no? Y contábamos nuestro testimonio, cómo éramos antes, de dónde nos sacó el Señor prácticamente. El Señor está cambiando vidas, ¿cierto? Y sin duda ya no eres la misma persona de antes, ¿verdad? Ya no eres la misma. Y si no solamente eso, ¿sabes qué más? Puedes leer Salmos 19.1. Miren, vamos a leer. Salmos 19.1 nos dice algo importante. Salmo 19.1 nos dice, capítulo 19, versículo 1, nos dice algo, que una señal, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y al otro día una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué estamos viendo? Mira la creación, es otra señal actualmente para nosotros. Mira la creación, mira cómo está compuesta la tierra, mira cómo la naturaleza surge, mira cómo la vida surge, mira cómo es, no pienses en la evolución, no pienses en el Big Bang, no pienses en nada de esas cosas, no pienses en eso. Mira lo que dice el Señor, dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando ves la creación, ahí está la señal más clara, que hay un Dios detrás de todo ello. Esas son las señales actualmente que podemos ver nosotros, a diferencia de las que vieron en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, al ver todo esto, podemos pensar, pues no hay excusa. En el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento veían todas estas señales, no tenían excusas para no creer, no estuvieron atentos simplemente. Actualmente para nosotros, al ver todo esto, al ver las vidas cambiadas, al ver la creación del Señor, al ver la palabra que tenemos toda junta, ya no hay excusa entonces. Mira a tu alrededor, mira la creación, no hay excusa. Miren qué dice Romanos 1.20. Romanos 1.20 nos dice lo siguiente. Romanos 1.20, yo acá lo tengo, anótalo por favor, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? No hay excusa para no creer en él, no para no creer, ver esta señal tan grande y no creer. No hay excusa. Miren qué nos dice Romanos 2, de 14 al 15. Yo lo tengo aquí, por favor, anótalo para que tú puedas constatar. El pastor nos ha enseñado, constaten, por favor, anoten y verifiquen. Háganlo, es bueno hacerlo. Romanos 2, del 14 al 15 dice, ¿por qué cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está hablando aquí? Seguramente tú te has preguntado en algún momento, porque estamos hablando de que en aquel tiempo no tenían excusa para no creer al ver las señales. Nosotros no tenemos excusa al ver ahora las vidas cambiadas, al ver la creación, no tenemos excusa. ¿Qué está hablando aquí Romanos 2, del 14 al 15? De repente en algún momento te has preguntado, y hermano, ¿qué pasa? Porque imagínense que al que viven en el África, a los que viven en el África, a los que están así con taparrabos, con flechas y todo, si ellos no saben leer y no escuchan de Jesús, ¿cómo es con ellos? ¿A dónde van? Porque acá dice que no hay excusa para nadie. Romanos 2, 14, 15 nos dice Pablo básicamente que Dios puso, dice ley, en nuestra conciencia, ¿sí? Todos tenemos una conciencia, ¿sí? Y nos dice que hay un Dios. Esa conciencia nos dice que hay un Dios y dice que su ley está escrita ahí. Sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Si te has preguntado qué pasa con el indio que vive en África, si te has preguntado qué pasa con los incas, porque nunca les hablaron de Jesús, pasa con ellos que van a responder ante Dios
aunque jamás hayan escuchado de Jesús, su juez va a ser su conciencia. ¿Por qué? Porque Dios puso en su conciencia lo que es bueno y lo que es mal. Pablo dice por eso aquí que nadie tiene excusa. Y si al escuchar esto tú dices, entonces todo el mundo va a saber, y los que han muerto sin haber escuchado, ya sabes por qué, ya sabes qué va a pasar con ellos. Van a estar delante, pero su conciencia va a ser su juez. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Entonces, pero yo al conocer la palabra estoy teniendo ya conocimiento, es más, me demanda más aún. Conmigo es diferente. ¿Por qué? Contigo también es diferente. Si tú estás escuchando y aún no has entregado tu vida al Señor, también es diferente contigo. ¿Por qué? Porque tienes más luz. Se te está entregando más. Y el detalle está que estás rechazando si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón. Estás rechazando. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué les parece? Seguimos en Lucas 57, perdón, en Lucas 12, versículos 57 a 59. Lucas 12, ya, versículos del 57 al 59 nos dice así. Del 57, perdón, al 59 dice así. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procure de camino arreglarte con él. No sea que te atrase al juez, arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Nos habla acerca de, pudiéramos pensar incluso que está hablando en tercera persona, ¿no? Dice, ¿por qué no juzgáis a vosotros mismos lo que es justo? Acá básicamente nos está diciendo, ¿por qué no le pones remedio, por qué no pones tu remedio sobre tu propia vida antes de que venga el juez? O sea, ¿por qué no te detienes de todo lo que has escuchado y piensas un momento antes de que llegues a algo? Acá dice, antes que llegues a cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Y ese camino, ¿sabes cuál es? Ese camino que mencionas, el camino que tenemos de acá hasta que estemos en ese, delante del juez. Ahí hay un camino, está mencionando ese camino. Dice arreglarte con él, no sé, que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Hermanos, acá no nos está hablando de que vamos a ir a la cárcel, nada de eso, no. Acá está hablando de una condición, acá está hablando de unas personas que son inculpadas, está hablando de un veredicto que va a dar Dios, ¿sí? Contra la humanidad. Y aquí podemos entender lo siguiente: si el Señor va a dar un veredicto a la humanidad, pues tenemos que entender que no hay justo ni a uno. En otras palabras, somos culpables todos, nos dice Romanos 3, ¿cierto? Nos dice que todos somos culpables. Entonces, si nos deben llevar directamente a este alguacil, porque no, pues no somos inocentes delante de Dios, no somos inocentes delante de Él. Es más, en Romanos 3, como les dije, el juez dice, he observado el caso, he visto todo y las evidencias, y no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que se acerque a Dios, no hay nadie que busque. Entonces, los inculpados somos nosotros, estamos sentados en ese tribunal sin Dios, sin haber creído, sin haber aceptado. Lo único que estamos haciendo es estar esperando, estamos ahí esperando nuestra sentencia. Cuando llegas al tribunal, ahí no le vas a decir perdóname, ahora sí te voy a seguir. No, en ese instante, cuando estás delante del tribunal, hay una deuda, es más, que es nuestro pecado. Y ahí solamente vas a escuchar tu condenación. No ahí, porque entendamos esto también, hermanos. Cuando alguien fallece, Dios no quiera que alguien fallezca. Cuando alguien fallece, normalmente los que no conocen al Señor dicen, vamos a orar por esta persona para que el Señor lo reciba. No es así. Estas personas no están esperando en un lugar, no están aparte, como que la oración de los que están aquí en este lado de la vida, pues va a ayudar a esa persona que ya partió. Eso no es así. Si partió sin conocer al Señor, solamente le queda ir delante del Señor, a menos que no haya conocido, como dice acá, que no hay excusa para nadie, su conciencia pues va a ser juzgada. Y el orar aquí por alguien que ya falleció es algo que no hacemos. Oramos para que haya paz y tranquilidad en su familia, así, porque ya no se puede hacer nada. Si ya partió, no se puede. No, es más, no podemos ponernos a orar por esa persona para que el Señor lo reciba. No es así. Así no es. Solamente de este lado es donde pedimos perdón, nos acercamos al Señor. De otra forma, no, porque sí hemos visto que a veces nos piden, nos dicen, ¿verdad? Oremos para que el Señor, no, eso no hacemos.
Más bien, todos tenemos una deuda, ¿sí? Todos tenemos una deuda, todos tenemos una deuda. Y aquí también nos habla de una moneda, ¿no? Una blanca, dice aquí, si no me equivoco, dice hasta que hayas pagado aún la última blanca. Esta blanca que menciona aquí Lucas, es una moneda de bronce, es más, es una moneda insignificante que vale 15 centavos de dólar, nada más. Y este juez, ¿sabes qué? Este juez es tan riguroso que hasta que no se pague esos 15 centavos, no te va a dejar salir. No, no, no. Este hombre no sale para nada. Ahora la pregunta es, pero hermano, ya yo tengo una deuda, yo puedo pagarlo. Te cuento que nadie puede pagar la deuda que tenemos delante de Dios. Nadie puede pagarlo. Algunos dirán, bueno, mi deuda no es tan grande, mi deuda solo es de 50 soles, ya, pongámosle soles. Mi deuda es de 50 soles, no, bueno, yo sé cómo me he portado, mi deuda es de 100 soles, sí sé cómo me he portado. No, mi deuda es solamente de 10, hasta de repente me perdona, no es así. Aunque sea de esta blanca, de esta blanca, que es una moneda la más baja, aunque sea eso, no vas a poder, no vas a poder salir. Entonces, el hombre, antes de querer pagar, lo único que quiere es portarse bien, hacer buenas obras, hacer buenas cosas, y bueno, eso no nos va a salvar. Podríamos decir, ¿no? Hermano Arlan, no te creo. Sí, yo sé que he comido unos pecadillos, yo debo 10 soles, pero yo sé que ese juez me va a dejar salir. Cuando yo me presente delante de él, me va a decir que sí, porque ¿sabes qué? Porque yo de hoy en adelante voy a ser súper buena persona, voy a vivir perfectamente, voy a cumplir los mandamientos. Es imposible, te cuento, si decides eso es imposible, pero si aún lo llegaras a hacer, cosa que es imposible, ¿cómo cambias tu pasado? ¿Cómo cambias? No hay manera, no hay manera de cambiar tu pasado, ya que así el Señor nos pone entre la espada y la pared, ¿verdad? Sí, y es que ahí te quiere Dios. ¿Sabes por qué te quiere ahí? Porque ahí vas a decir quién puede ayudarme. ¿Quién puede ayudarme? ¿Saben por qué? Porque así como todos estamos en pecado, bueno, los que no hemos creído en el Señor, los que no han creído en el Señor, aún tienen pecado delante de ellos. Es más, si no has creído, es más, si estás escuchando del Evangelio y aún no te estás arrepintiendo, tienes puntos en contra. ¿Por qué? Porque estás escuchando, hay señal ahí, y no le estás haciendo caso, estás ignorando la señal. Y no me arrepiento aún. Bueno, no sé, es que no soy tan mala persona, hermano, ¿por qué me voy a arrepentir? No he matado a nadie. Y todos creen que por no matar a alguien, pues, no, ese es el punto a más alto. En realidad no es así, hasta por una mentira pequeña, es pecado. ¿Sí? Entonces, miren, leamos Romanos 6. ¿Qué nos habla Romanos 6? Nos dice lo siguiente, y seguramente es un versículo, bueno, un capítulo que sí conoces, ¿sí? En Romanos 6:23 nos dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hemos nacido en pecado y la paga del pecado es la muerte, ¿sí? La consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Jesús está diciendo en esta historia, hermanos, es que ni se te ocurra llegar al tribunal sin arreglarte antes, sin arreglarte con el juez antes, que ni se te ocurra. Más bien procura arreglarte con él, dice, y esto de arreglarte, pues tiene la idea de encontrar tu libertad, buscar tu libertad antes de pisar ese tribunal. Porque en el tribunal, como les dije, solamente el juez va a ver las evidencias y va a decir que eres culpable, nada más. Por eso, procura arreglarte con él. Miren que sí dice el versículo 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue algo así, te mete en la cárcel. ¿Qué nos está diciendo aquí? Arréglate, arréglate con el juez antes, no vayas así, no. ¿Cuál es la solución entonces? Debe haber un acuerdo prejudicial, ¿verdad? Si hablamos así, juez y abogado, debe haber un acuerdo prejudicial. Entonces, tengo que llegar a un acuerdo antes, ¿sí? Antes de llegar a este tribunal, porque si tú llegas a ese tribunal, simplemente vas a ser condenado, ¿sí? Y para este juez, todo debe ser pagado. Él no es corrupto, este juez no es corrupto. Aunque sea un pequeñito, aunque sea una blanca que debas, es igual, eres culpable, ¿sí? Pero te cuento una buena noticia. Nuestro abogado, que es Jesús, quiere ofrecerte un trato. Si quiere ofrecerte un trato, y esto es la mejor oferta que vas a encontrar, quiere que reconozcas primeramente tu culpabilidad y él va a pagar tu deuda.
¿Qué piensas? Sí, Él quiere pagar tu deuda, pero ¿sabes qué? Primero tienes que reconocer tu culpa, reconocer tu estado de pecador. Eso es lo primero que tienes que reconocer. Y a cambio, ¿sabes qué te ofrece? Te ofrece inocencia y te ofrece libertad, ¿sí? Para ese día, para ese día que estés enfrente del tribunal. Y esto te ofrecieron, y si acá están mis hermanos, y esto nos ofreció el día que nos convertimos. Sí, nos ofreció inocencia, nos ofreció libertad, y con un historial borrado. Aunque tú quieras hacer las cosas desde cero y portarte súper, súper bien, queda tu historial, queda tu archivo. Pero con Jesús es diferente, tu archivo queda borrado, eliminado, ya no hay. Está borrado tu historial, ¿sí? Jesús lo único que quiere es reconciliación en lugar de juicio, ¿sí? Porque todos un día, todos vamos a pararnos delante de ese juez, delante, todos nos vamos a parar delante, pero tu decisión va a determinar, ¿sí? Si va a Dios a ser tu juez o tu salvador. Entonces, nos queda reconciliarnos, ¿cierto? Acá todo esto que dice Jesús que parece más algo judicial, no vayas al magistrado, sí, con tu adversario, procura tenerte en el camino. Está hablando de eso, de que antes que tú llegues a este tribunal, porque cada uno de nosotros va a llegar ahí, arréglate con él. Si estás escuchando el Evangelio y aún no has tomado una decisión, ¿qué esperas? Arréglate en ese camino, porque hay un camino de aquí hasta llegar a ese lugar donde está el juez, y cada vez se hace más pequeño, se hace más corto. Si sigues esperando más, no sé cuánto más será, pero se hace corto. ¿Cuánto más vas a esperar? Entonces, en Romanos 5.1, perdón, en Romanos 5, capítulo 5, versículos del 1 al 2, nos dice algo muy importante. Romanos 5, versículos del 1 al 2, nos dice algo importante. Miren, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Empieza diciendo este Romanos 5 algo muy importante, justificados, ¿sí? Estás justificado, sí, cuando crees en Jesús, estás justificado, cuando te arrepientes de tus pecados, estás justificado, y confías en Jesús como tu Salvador, eres justificado, dice, por la cual estamos firmes, dice, por la cual estamos firmes, y esto nos habla de un trato seguro, ¿sí? ¿Qué es un trato inseguro? Un trato inseguro va a hacer que tú, bueno, o que yo voy a hacer un pacto, voy a hacer las cosas que debo hacer, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a hacer mi devocional. Ese es un trato inseguro. Si tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas, sin acercarte al arrepentimiento, sin acercarte en confiar en Jesús, sin acercarte ahí, y tú quieres hacerlo por tu lugar, por tu lado, inténtalo y suerte con ello, porque no te va a salir. Es un trato inseguro. ¿Por qué? Porque nos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo somos? Nos conocemos. No nos levantamos siempre en la mañana queriendo orar de repente. Y si quiebras algo, pues ya fuiste. Entonces, ese es un trato inseguro. Pero un trato seguro es confiar en Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo. ¿Recuerdan que hablamos al inicio? Está en este bautizo que Él va a sumergirse. Se sumergió totalmente por toda la humanidad. Le costó angustia a todos, sí, pero para ti es gracia, para mí es gracia, para ti es gozo, para mí también es gozo. Entonces, ella hizo todo. Lo único que tienes que hacer es acercarte. ¿Por qué? Porque Romanos 5 dice que estás justificado. Eso nos dice. Entonces, ¿quieres un trato seguro o un trato inseguro? Yo quiero un trato seguro. ¿Y cuál es ese trato seguro? Es Jesús. Ese es un trato seguro. Vamos a leer Romanos 8 para poder terminar. Miren qué dice la palabra de Dios en Romanos 8. Anótalo, por favor. El primer versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Te acercas a Él, aceptas ese trato que Él quiere, porque Él no quiere que te presentes al juez antes de arreglar tu situación. El mejor abogado que nunca ha perdido un caso va a tomar tu caso, va a borrar tu archivo y dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Vamos un poquito más abajo, versículos 33 y 34, dice su palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el cielo hay un acusador. Siempre va con tu lista de cositas que has hecho.
que yo también he hecho, las torpezas que he cometido, va y te acusa delante de Dios. Pero ¿sabes qué hace nuestro abogado? Cuidado, tranquilo, ese es mío. Ya dirás lo que dirás, pero él se va a arrepentir, pero él es mío. Y recuerda esto, lo que dice Romanos 8, versículo 1. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso preguntar, ¿quién los va a acusar ahora? Si ellos están en Cristo Jesús, ¿quién los va a acusar? ¿Quién se va a atrever? El Satanás lo hace, pero no le sale. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, ellos son míos, son los que mi Padre me ha dado. Entonces, hermano, ¿quieres acercarte a este juez? Bueno, perdón, amigo, amiga, ¿quieres acercarte a este juez sin arreglar tu caso? ¿Quieres acercarte por tus propias fuerzas? Te cuento que no vas a poder. Ya hemos visto que no. Es más, confiar en mí. No, es inseguro definitivamente. Pero en Cristo Jesús es diferente. En Él es distinto. ¿Vieron las señales? En el Antiguo Testamento hubieron esas señales. Es más, imagínate nada más. Jesús resucitando muertos delante de ellos. Pero ellos veían las señales, hermanos, pero no quisieron creer. Recuerden que eso es dureza de corazón. No querían creer. Nicodemo dijo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Es porque ese sabemos es en plural en todos ellos, todos los del Sanedrín. Sí, pero ¿saben qué? No quisieron creer, duros de corazón. Jesús cumplió todo, todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, las cumplió. Tampoco quisieron ver. Tú actualmente ves señales, ves vidas cambiadas, ves la creación que está a tu alrededor. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios dice que no hay excusa para nadie, que todos estaremos delante. Y ya te dije, van a ir estos indios africanos, todos los que murieron, todo, porque todos van a estar ahí. Por lo tanto, no hay excusa. Y si tú estás escuchando el Evangelio y ya te has expuesto al Evangelio, pues no tienes excusa. Solamente está en tu corazón aceptar o no aceptar. Digo sí o digo no. ¿Acepto este trato o no? Te recomiendo que lo hagas.